Ya con nosotros, Mauricio, un enorme gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. Ustedes, buenas tardes. Gracias por esta delicadeza para con nosotros. Antes de meterme de lleno en temas de No, por familia y favor. demás, esto del traspaso de la justicia nacional al ámbito de la ciudad que está en la Constitución, pero que tiene tanto resistencia de los jueces nacionales. ¿La entendés, la comprendés, es válido, el planteo es lógico, o creés Sí, que los está bueno, comiendo el espíritu de pertenecer a algo que no quieren dejar de ser? bueno, vos lo resumiste bien recién. Los jueces de carácter nacional no quieren convertirse en jueces municipales, Exacto. llevando, digamos, nadie quiere ser justicia provincial si sos justicia nacional. Hay cuestiones que tienen que ver con prestigio, con salario, con jubilaciones. Hay un montón de que van de la mano de esto. Es algo muy resistido. La Constitución ya tiene muchos años, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y el traspaso ha sido muy lento para lo que se preveía. Primero se adujo problemas presupuestarios, lo mismo que pasó con la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Te digo, desde el punto de vista de los abogados, no estamos desconformes con la actuación de la justicia de la ciudad, todo lo contrario, es una justicia que funciona bien, que funciona, que es expeditiva, y además, si bien los jueces de la ciudad empezaron como una justicia menor, la realidad es que es más parecido a lo que ocurre en la justicia de todo el mundo. La primera vez son más condescendientes, pero una vez que tenés la reincidencia se le complica mucho al delincuente operar en la ciudad de Buenos Aires. O sea que para el vecino el traspaso no debiera ser algo que lo perjudique. Mm. Obviamente hay gente que en estas cuestiones siempre, cada vez que uno intenta una reforma profunda, afecta intereses, ¿no? No, me parece que no está mal y que hay que hacer ese traspaso como manda la Constitución. Hay que respetar el salario, porque el salario de los jueces es intangible. Claro. Si no vos, con un sencillo procedimiento, ponés salarios de hambre en la ciudad de Buenos Aires, haces el traspaso y la mitad de los nacionales se van a la profesión, te quedan 1.000 vacantes o 500 vacantes en la mano. Es decir, hay que evitar que se utilice políticamente, hay que respetarles el salario, hay que respetar las condiciones con las que están. Lo demás es parte de lo que indica la Constitución. Está bien, También el Consejo de la Magistratura se debilita mucho, ¿no? correcto. Y ahí hay política también, Sí, ¿no? Claro. mucho, de alto voltaje. Ahora, Mauricio, en tu mirada más holística, digamos, más integral, más general, ¿vos considerás que, lo escuché, creo que era Palazzo, decir, miren, los jueces deberían entender que si no declaran inconstitucional el decreto, ahora ya no estoy yendo a la ley ómnibus, sino al decreto, Al DNU. que desregula muchas actividades y desregula muchos aspectos de la economía, si no lo declaran inconstitucional, mañana un gobierno, por decreto, podría modificar aspectos de la justicia e incluso transformar la justicia. Y en sentido negativo, No, no, naturalmente. no, ¿Vos no crees es que así. no? No es así. No, 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 no solo no es así, sino que cuando lo intentó Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015, con la implementación del Código Procesal Penal acusatorio, es decir, cambió el sistema, ya no inquisitorio como es actualmente, eso produjo un amparo que tuvo para resolver justamente el mismo juez que tiene ahora el DNU, Esteban Furnari, y le Mm. fue suspendido. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo intentó hacer esto que sugiere Palazzo, es Sergio Palazzo, es el director, el presidente de la bancaria, Titular de la el bancaria y diputado secretario general de nacional. la. Exacto. Yo alguna vez hice un amparo para él justamente y para la bancaria en época de Macri, cuando se decidió cambiar la ley de paritarias. Los avances del Poder Ejecutivo sobre el legislativo o el judicial siempre tienen el freno de la justicia. No, no debiera pasar eso. Incluso este DNU, la ley ómnibus pisa, como vos te habrás dado cuenta, Paulino, el DNU. Y entonces el espíritu del DNU está contenido en la nueva ley ómnibus, que es de lo que se quejaba muchos de los que protestaban contra el DNU. Van a tener la oportunidad de debatirlo en Sí, el Congreso, eh, porque además la ley de implementación también lo dice, Paulino, ¿eh? sí, La ley de implementación dice que podrán aprobar o no in totum el DNU.
pero que tienen las facultades, que tiene todo poder legislativo de hacer las leyes en contra del DNU que se les antoje en el mismo momento, con lo cual el DNU puede ser modificado por ley en el mismo momento por las cámaras. Puede aprobar el DNU y sacar una ley que modifique el DNU en el mismo acto. Y eso no les Claro. estaría cercenando ningún tipo de facultad legislativa. Pongamos, Gustavo, el artículo ese que marcábamos al comienzo del programa. Perdón, Mauricio, por este apartado. Sí, Porque quiero sí. consultarte El específicamente, sí, el 654, cuando en la ley ómnibus el Poder Ejecutivo sostiene esto que vos decís, que el Congreso, acá está, ratifica el decreto de necesidad de urgencia 7023. Esto implica que si el Así Congreso lo ratifica, ya no hay discusión sobre si es, digamos, si el DNU puede ser rechazado. El DNU sería Avanza validado. sobre cuestiones legislativas o no. Exactamente. Una de las discusiones era si avanzaba sobre facultades tributarias que necesitan ley o si había cuestiones que tienen que ver con el contenido electoral que necesitan ley. Al ser el que puede lo más, puede lo menos. Una vez que vos le das al Poder Legislativo la facultad de analizar si ese DNU es legal o no es legal, si el Poder Legislativo avanza, listo, purga cualquier tipo de defecto. Y en la práctica es lo que va a pasar, porque a duras penas durante enero se va a poder constituir la comisión bicameral, luego no está incluida en las extraordinarias porque justamente se subsume en esta ley ómnibus, con lo cual, en teoría, tiene que estar vigente hasta que se debata en el Congreso la ley ómnibus, lo que denominamos ley ómnibus, ¿no? Sí, salvo que aparezca una cautelar y que por tanto quede sin efecto. O tenga efectos suspensivos hasta que se determine. Muy difícil que aparezca una cautelar en esto. Es difícil porque, bueno, primero porque no estaba vigente. Y una vez que está vigente, faltan los 10 días. Si lo eleva, el Ejecutivo cumple todos los pasos. Mirá que otra de las cosas, claro, otra de las cosas que hizo el kirchnerismo, a veces nos olvidamos, sacó una ley, con su mayoría en el Congreso, para que todas las medidas cautelares contra actos del Poder Ejecutivo tengan un previo informe del propio Ejecutivo de por qué lo hizo, y luego un montón de requisitos que no afecte el funcionamiento de las instituciones. O sea, es el propio kirchnerismo el que le buscó bajar el voltaje a las cautelares de los jueces, que ahora reclaman con la boca así de abierta, no la ven, claramente no la ven. O sea, el análisis de estas cuestiones, de la óptica política, da para hablar a las dos partes, pero a mí me parece que yo no veo posible o no veo, salvo algún juez que intente hacer política, que intente desde alguna provincia sacar alguna cautelar, eso seguramente va a haber. Pero otra de las cosas que hizo Furnari, que en parte el kirchnerismo lo vivió como un triunfo y yo no estoy tan seguro de que lo sea, ordenó que sea un proceso colectivo. Eso significa que todos aquellos que quieran cuestionar este decreto deberán hacerlo en el juzgado de Furnari, y es la propia Cámara Contencioso Administrativo Federal la que tiene que encargarse de esto, ¿no? Con lo cual no va a haber personas que solitariamente puedan detener la marcha del DNU sacando en Gualeguaychú una cautelar, o en Tandil, o en Azul. De hecho, Mauricio, el juez Racondo de La Plata, el juez de lo contencioso administrativo, hoy rechazó justamente un planteo de un ciudadano asegurándole que no tiene legitimidad de él para ir en contra de este DNU. Exacto. Bueno, ahí habrá que discutir. Otra de las cosas que modificó el kirchnerismo, se acabaron los intereses difusos. Vos antes, con una visión amplia del artículo 43 de la Constitución, vos veías que alguien estaba talando un árbol en la plaza cerca de tu casa y te presentabas y decías: a mí ese árbol me genera oxígeno, este es un interés difuso, yo tengo legitimación para accionar. Es la que usé yo en el año 1990 para parar la privatización de aerolíneas contra la ley de reforma del Estado de Menem. La conozco a la perfección porque la usé en su momento. Esto, con las nuevas reformas del kirchnerismo, se eliminó. O sea, se exigía o se exige, de acuerdo a las nuevas normas, una legitimación mucho más precisa que la difusa, justamente porque el Ejecutivo intentaba
antes de ser oposición, que nadie en la oposición pudiera generar medidas cautelares que Claro. entorpeciera su destino, ¿no? Mauricio, no quiero despedirte, más allá de que entiendo que ya debes estar disfrutando de las vacaciones, así que agradezco doblemente la generosidad para con nosotros por estoy todo lo cómodo acá. verde que te rodea. Sí, es verdad. Que se sonríe, Fue una Mauricio. jactancia esto. Sí, sí, eso es un verdadero... Sentado acá fue una envidia sana de nuestra parte, quiero Claro. decirte. Podría ser las flores, podría ser las flores. Podría ser las también. flores. Muy bien, mira, te aparece el... Sí, podría ser las flores. Bueno, en el autódromo, ahí en la laguna. Escucha. El autódromo, claro. Sobre la 3, sobre la ruta 3. Hay un tema no menor que tiene que ver con el tema que se habló mucho del divorcio exprés, que hoy existe de todas maneras en la legislación. ¿Qué es lo que cambia la legislación que envía o la ley que envía Milei respecto a lo que ya existe? ¿Cuál es la modificación más sustancial? Hacémelo bien gráfico a tu estilo. La única... Antes vos te casabas frente a un funcionario público llamado juez del registro civil, ibas con la persona sin preguntarle nada, con la persona que te casabas, y esa persona te casaba. Luego, para romper ese contrato tenías que ir ante un juez. También el kirchnerismo, con una muy buena decisión, en el nuevo Código Civil y Comercial, promulgado el 3 de agosto del 2015, permitió el divorcio unilateral. Cualquiera de los dos estaba harto, no tenía que dar ninguna causal. Iba a la justicia y se separaba. Ahora, ese paso por la justicia te modificó. Vos vas directamente al mismo funcionario que te casó y le decís, mi contrato terminó, no queremos estar más casados, te llevas la partida de divorcio en 5 minutos si no hay cola. Tampoco puede haber mucha cola porque solo se divorcian 6.000 parejas al año en la capital federal. Se casan 12.000 y se divorcian 6.000. Aún no se es un casan número el doble tan... de los que se divorcian por año. Sí, mucho menos en Rosario, que es 2-1, y en Tucumán, donde la mujer tucumana y el hombre tucumano son más pacientes, es 10-1. Se casan 10, se divorcia 1. Mira vos. En Capital, la gente es un poquitito más inquieta y resuelve sus problemas matrimoniales más rápido. Pero la única diferencia es, ya no necesitas ni un abogado ni un juez. Vas directamente al mismo funcionario y te vas divorciado esa misma tarde. Eso trae, digamos, primero tiene una cuestión de razonamiento, de sentido común. Si vos no necesitas un abogado para casarte, ¿por qué vas a necesitar un abogado para romper un contrato? Que es lo que en definitiva es el matrimonio, un contrato. Algunos dicen, bueno, pero puede ser, como ahí sí necesitas las dos personas para ir al registro, según la reforma Milei. Algunos dicen, bueno, pero esto a la mujer la pueden llevar engañada, al hombre lo pueden tener extorsionado porque lo descubrieron en una situación comprometida y lo están extorsionando, entonces va obligado a divorciarse. Si no hay un abogado, no hay un juez. Bueno, es lo que pasa con cualquier contrato. Es decir, hay herramientas pero en después el Código podés Civil actuar, para claro. aquellos que tienen... Después podés Obvio, actuar. tenés viciada la voluntad, te presentás a la justicia y decís, mire, me llevó arrastrado los pelos, acá están los audios, me dijo esto. O sea, el vicio es como cualquier contrato. Incluso algunos dicen, pero ¿cómo vas a hacer un divorcio si no tenés asesoramiento legal? Yo lo recomiendo, y el Colegio de Abogados también. Ahora, cuando la gente alquila para las vacaciones en una casa en Mar del Plata, va con un abogado, hace el contrato con un abogado, se mete en Mercado Libre y le clava el alquiler. Nadie hace eso. Ahora, si después te engañan, tenés un abogado. Si afectaron o viciaron tu voluntad, tenés un abogado. Totalmente. Parece algo destinado a simplificar la vida de la gente, ¿no? La división de bienes también entra en esta misma, en este mismo andarivel, es decir, van los dos, dicen, esto es así, va a quedar tanto, y se firme, y ya. Es que eso pasa hoy, Paulino, eso pasa hoy. Yo estoy divorciado y nunca fui a tribunales. Hacés un papel, salís del registro civil, donde te divorciaste, vas a un bar y en una servilleta, al estilo Courage, escribís el auto para vos, la moto para mí, y la casa la vamos a vender, y eso te lo guardás en un papel. Y vas a un escribano y le pedís a un escribano que escriba las cosas como vos pactaste con la sentencia de divorcio. Y ese acuerdo el escribano lo escribe. Hoy vos no necesitas, vos para escribir una casa o algo que te quedó, no necesitas nada. Solo tenés que ir a presentarte y resolverlo. No necesitas
ningún tipo de requisito extra. Por eso, Bien. el paso por el juzgado siempre es en caso de una situación conflictiva. Si hay una situación conflictiva, obviamente sí hay que ir a un abogado y hay que ir a tribunales. Pero ¿para qué ir si la mayoría, el 99% de los contratos que se celebran diariamente no necesitan abogado, ni juez, ni nada para resolverse, ni siquiera para romperlo, no existe. Mauricio, ha sido muy generoso, por cierto. ¿Te imaginás al juez Por favor. con toga negra? Y martillo. Y Y bueno, martillo? yo hice el programa en la corte, Claro. tenía Por el eso martillo digo. y tenía la toga. Que la realidad que eso es parte de... Sobre eso, el juicio por jurados tengo una visión negativa. Yo creo ¿En serio? que ¿Vos crees que es no una debería, Sí, no debería haber juicio No, por digo- jurado en los delitos federales? digo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con la justicia por jurado. Yo estaba en la Cámara de Diputados y participé de la sanción. Se creyó en su momento que con eso la gente se iba a sentir más representada, iba a ser más dura, y la realidad es que es mucho más blanda la justicia del juicio por jurado que la Los justicia jueces. profesional. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el 60% de los juicios fueron absoluciones, de los juicios por jurado, mucho más. La gente en la Cámara grita, ante la televisión grita que se pudran en la cárcel, cadena perpetua, pero después, cuando va al tribunal y se sienta el ciudadano común, le da pena que un chico de 20 años quede toda la vida en la cárcel. Es más permeable a ver cuestiones donde se vuelve más condescendiente con el delincuente. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y además varía de acuerdo al lugar, ¿no? En La Matanza son mucho más permeables que en San Isidro. En San Isidro el porcentaje de condena es más alto que en La Matanza. O sea, depende también del tema socioeconómico. Es un buen punto, Marcelo, un buen contratiempo allí que seguramente va a ser analizado con detenimiento por los diputados y senadores. Te mandamos un enorme abrazo y buenas vacaciones, buen año, lo mejor. Gracias. Saludos Igualmente. a la familia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.